tercera parte allí donde termina un camino. He terminado por contemplar mi periplo vital como la convergencia de tres caminos distintos. El primero es el simple camino físico, un camino emprendido durante mi formación en la Casa de Orden, y más tarde continuado en Melemactere, la escuela preparatoria de los guerreros Dross, siempre bajo la tutela de mi padre, Saknafein. Él fue quien me preparó para los desafíos que estaban por llegar, quien me enseñó los movimientos imprescindibles que iban más allá de las normas elementales del arte marcial de los Dross, quien me enseñó a pensar en cada nueva lucha de forma creativa. La técnica de Saknafein hacía hincapié en el trabajo de los músculos, a fin de que estos respondieran con rapidez y absoluta armonía a las llamadas de la mente, y, acaso más importante aún, a las llamadas de la imaginación. La improvisación, y no la respuesta por reflejo, es lo que distingue al auténtico guerrero del simple peón en el campo de batalla. El camino físico que me llevó a marchar de Menzoberranzan, a través de los agrestes parajes de la Antípoda Oscura, por las sendas de montaña que me llevaron a Montolio, y, más tarde, al Valle del Viento Helado, y aquellos a los que más quiero, con frecuencia se ha cruzado con el segundo camino. Y es que ambos están unidos de un modo inevitable. Pues este segundo camino es el camino emocional, la comprensión, no ya de lo quiero ser o conseguir, sino de las necesidades ajenas, y de unos puntos de vista que acaso no coinciden con los propios. Este segundo camino se inició de forma confusa, cuando el mundo de Menzoberranzan empezó a carecer de sentido para mí. De nuevo, fue Saknafein quien guió mis primeros pasos por esta senda, al hacerme entender que en mi corazón anidaba la verdad, por mucho que mi mente se obstinara en negarlo. Catibrie, entre muchos otros, me ayudó a seguir por este camino. Desde el primer momento, Catibrie supo ver más allá de la reputación que acompaña a los de mi raza, y juzgarme por mis acciones, y por mi corazón, lo que para mí supuso una experiencia tan liberadora que por fuerza acabé aceptando y abrazando dicha filosofía. Lo que me ha permitido entender y apreciar a gentes de razas, culturas y puntos de vista diversos en extremo. Hoy, después de tantos años de aventura, he llegado a comprender que existe un tercer camino. Durante mucho tiempo, lo consideré una simple extensión del segundo, pero ahora entiendo que se trata de un camino independiente. Puede que la distinción sea sutil, pero también es importante. Este tercer camino se inició el mismo día en que nací, como sucede en el caso de todos los seres pensantes. Dicho camino permaneció oculto durante muchos años, eclipsado por las exigencias de Menzoberranzan, y mi propia comprensión innata de que tenía que explorar los otros dos caminos hasta el final antes de embarcarme en esta tercera ruta. La puerta del tercer camino se abrió para mí en el hogar de Montolio de Brouche, en la Alameda de Mosie, cuando encontré a Mieliki, cuando descubrí a quien ya estaba en mi alma y mi corazón. Ese fue el primer paso en mi camino espiritual, un camino más vinculado al misterio que a la experiencia, a las preguntas que a las respuestas, a la fe y la esperanza que a lo tangible. Este camino solo se abre cuando uno ha explorado debidamente las dos sendas anteriores. Es el camino que requiere menor número de pasos, quizá, pero también es el de recorrido más complicado, por lo menos al principio. Si los tres caminos son divergentes, y cuentan con multitud de desvíos durante todo su recorrido, el físico generalmente viene determinado por la necesidad, el emocional por los propios deseos, y el espiritual. Este camino no resulta tan claro, y me temo que, para muchos nunca termina de serlo. En mi caso, soy consciente de encontrarme en el camino idóneo, aunque no porque haya dado con respuestas a mis preguntas. Sé que mi camino es el adecuado porque he dado con las oportunas preguntas, precisamente el cómo, el por qué y el dónde. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo han llegado aquí los demás? ¿Acaso de forma casual? ¿Por designio de un creador o unos creadores? Dicho designio no vendrá a ser la misma cosa que la casualidad. En todo caso, ¿cómo es que me encuentro aquí? ¿De veras existe una razón para ello? ¿No se tratará de una pura y simple coincidencia? Y, lo que acaso sea la pregunta más importante para todo ser inteligente, ¿a dónde me llevará mi camino una vez que mi envoltura mortal me haya abandonado? Desde mi punto de vista, este último y principal camino tiene un carácter esencialmente privado. Solo yo mismo puedo encontrar respuesta a las preguntas que acabo de formular. Creo que mucha gente, la mayoría,
encuentra sus respuestas en los sermones ajenos, en las palabras santificadas por el tiempo, o en la supuesta sabiduría de unos escribas que aportan un cómodo final a su propio recorrido espiritual, que aportan nítidas respuestas a unas cuestiones que son en verdad inquietantes. En realidad, más que de un final, hay que hablar de una pausa, de la congelación de las preguntas hasta que llegue el final de la experiencia vital que conocemos. Es posible que yo sea injusto con quienes son adeptos a esta clase de creencias. Es posible que muchos de tales creyentes se hayan planteado estas preguntas y hayan dado con su propia respuesta personal, y que después hayan trabado relación con otros individuos de ideario similar con quienes compartir sus revelaciones y su paz de espíritu. Si tal es el caso, si no se trata de una cuestión de simple adoctrinamiento, en ese caso, envidio y admiro a quienes han progresado más que yo en su camino espiritual. Por mi parte, yo he encontrado a Miel y Ki, aunque sigo sin tener una manifestación concreta y definitiva de ese nombre. Lejos de constituir una pausa, o el final de mi recorrido, el descubrimiento de Miel y Ki me ha aportado la dirección que necesito para hacerme las preguntas necesarias. Miel y Ki me aporta paz espiritual, si bien, en último término, las respuestas nacen en mi interior, en esa parte de mí que se identifica con los mandamientos de Miel y Ki que Montolio me describió por primera vez. La principal epifanía de mi existencia tuvo lugar en este último y más importante recorrido. La comprensión de que todo lo demás, físico o emocional y material, es una simple base. Todos nuestros logros en el mundo exterior se ven drásticamente empequeñecidos si no consiguen transformarnos interiormente. Ahí radica el sentido de nuestra existencia, y, lo que es más, la respuesta parcial a las tres preguntas fundamentales consiste en aprender a formularlas, así como a reconocer su importancia penúltima en el recorrido de la razón. Los signos que nos guían a lo largo del camino espiritual pocas veces son evidentes, o eso creo, pues las preguntas que encontramos a lo largo de nuestra ruta suelen ser cambiantes, y, a veces, de respuesta imposible. Incluso hoy, cuando todo parece marchar bien, sigo viviendo obsesionado por el enigma de Ejifine y el dolor de aquella pérdida. Y aunque siento que me encuentro ante la mayor aventura de mi vida, en compañía de Katy Brie, nuestra relación sigue siendo fuente de numerosas incógnitas. A su lado, trato de vivir en el aquí y ahora, aunque sé que ella acabará por contemplar a dónde terminará por conducirnos nuestro camino en común. Y me temo que los dos tenemos miedo a lo que está por llegar. Debo tener fe en que las cosas terminarán por clarificarse, en que sabré dar con las respuestas que necesito. Siempre me ha gustado el amanecer. Cuando puedo, me levanto temprano para sentarme a contemplar el nuevo día. El sol hoy escuece menos mis ojos, cada vez menos, lo que acaso sea una señal de que su luz, como representación de lo espiritual, fluye a un nivel más profundo en mi corazón, mi alma y mi comprensión de todas las cosas. O esa es mi esperanza, cuando menos. DRIZZ de orden 15 Intolerancia. ¿Hablas en serio cuando dices que te marchas? Preguntó Singles a Torgar. Este se encontraba en su modesta vivienda de la infraciudad de Mirabar, metiendo sus pertenencias en un petate. Completamente en serio, amigo mío. No pensaba que te sintieras tan ofendido. «Bah», exclamó Torgar, clavando la mirada en el rostro de su amigo. ¿Y qué otra alternativa me han dejado? ¿Cómo se atreve a Gratan a presentarse en la muralla y decirme que mantenga el pico cerrado? Que mantenga el pico cerrado. Llevo 300 años defendiendo Mirabar y al Marchion en el campo de batalla. Tengo más cicatrices en el cuerpo que a Gratan, el Astul y sus 4 escoltas juntos. Me he ganado cada una de esas cicatrices a pulso, y ahora tengo que aguantar que a Gratan se presente en mitad de mi guardia y me eche una reprimenda delante de todos los centinelas. ¿Y a dónde te propones ir?, preguntó Singles. ¿A Mitrilay? Sí. ¿Es que piensas que allí te recibirán con los brazos abiertos y un botellón de cerveza?, inquirió el otro con sarcasmo. El rey Bruenor no es mi enemigo. Tampoco es tu amigo, por mucho que te empeñes en creerlo, lo aviso Singles. Lo más seguro es que desconfíe de tus intenciones y te crea un espía. A pesar del sentido común implícito en las advertencias de Singles, Torgar se obstinaba en rechazar cada una de sus aseveraciones. Incluso si Singles estaba en lo cierto,
Torgar prefería enfrentarse a las consecuencias de su error que seguir en aquella situación intolerable. Torgar empezaba a hacerse mayor, y seguía siendo el último miembro de la estirpe de los Hammerstricker, circunstancia que ansiaba modificar en un futuro próximo. Tras su reciente vinculación con Bruenor, y, sobre todo, tras los desventurados acontecimientos de las últimas semanas en Mirabar, Torgar pensaba que los hijos que quería tener gozarían de una vida más plena como integrantes del clan Batlehammer. Quizá Torgar necesitase meses, incluso años, para ganarse la confianza de los súbditos de Bruenor, pero ¿qué se le iba a hacer? Torgar terminó de llenar el petate, que se llevó al hombro, y enfiló la puerta. Para su sorpresa, Singles en ese instante, le ofreció una jarra de cerveza. Alzando su propia jarra desbordante, el enano de mayor edad brindó. Porque tu camino sea pródigo en monstruos a los que matar. Torgar levantó su jarra, y correspondió. Cuenta con que sabré desbrozarlo de monstruos, y dejarlo expedito, por si un día te decides a seguir mis pasos. Singles soltó una risita, y bebió con avidez. A pesar de lo dicho, Torgar no se engañaba en lo tocante a las intenciones de su interlocutor. El viejo enano Singles era el patriarca de un clan enorme, por lo que era improbable que emigrara a Mithril al frente de los suyos. Te echaremos de menos, Torgar Hammerstricker, dijo Singles. Y está claro que los alfareros y cristaleros van a lamentar tu marcha, pues dejarán de hacer negocio reemplazando todas las jarras y botellas que te obstinas en romper en las tabernas de la ciudad. Torgar soltó una carcajada, terminó su cerveza, devolvió la jarra a Singles, y volvió a dirigirse hacia la puerta. Antes de salir, ofreció a su amigo una última mirada de gratitud sincera, mientras ponía la mano en su hombro. Una vez en el exterior, Torgar tuvo que afrontar las miradas de curiosidad de muchos de los enanos que deambulaban por las principales arterias de la ciudad. Allí por donde pasaba, los herreros dejaban de martillar. Todos los enanos de Mirabar estaban al corriente de los recientes problemas de Torgar con las autoridades, de las incontables trifulcas, de su insistencia en que el rey Bruenor no había sido tratado como se merecía en su visita a la ciudad. Por eso mismo, el modo decidido con que se dirigía a la escalera que conducía a la superficie causaba sensación. Torgar no se molestaba en devolver aquellas miradas. Se trataba de su propia elección. Se iba por propia voluntad. Con la salvedad de la sugerencia efectuada a Singles unos momentos atrás, no había pedido a nadie que lo acompañara en su camino, como tampoco esperaba que nadie le diera muestras de apoyo. Torgar era consciente de la magnitud de su decisión. El miembro de una de las familias más honorables y distinguidas de Mirabar se iba para siempre. Ningún enano dejaría de tomar buena nota. Para los enanos, el hogar constituía el pináculo de su existencia. Cuando llegó a los elevadores, Torgar estaba al frente de una pequeña procesión de enanos, entre los que se hallaba Singles. Aunque era consciente de los murmullos que resonaban a sus espaldas, de apoyo tanto como de desaprobación, Torgar no se molestó en responder. Al llegar a la superficie, cuando el sol de la tarde ya relucía apagado, Torgar se encontró con que el rumor de su marcha lo había precedido, pues un grupo sustancial, de humanos tanto como de enanos, lo estaba esperando en la superficie. Sus miradas lo acompañaron mientras se dirigía a la puerta oriental. Muchos de los comentarios que se oían a sus espaldas no eran agradables. Torgar oyó repetidas las palabras traidor y loco. No respondió a los insultos. Ya había previsto algo así cuando por fin se decidió a liar el petate. No importaba, se dijo. Una vez que hubiera cruzado la puerta oriental, era poco probable que volviera a ver a todas aquellas gentes. La idea por poco lo llevó a frenar sus pasos. Por poco. El enano rememoró la desagradable conversación mantenida con Agratán, lo que valió para reafirmarlo en su decisión, para que Torgar se dijera que estaba haciendo lo que procedía, que no era él quien estaba dando la espalda, sino que más bien había sido la misma Mirabar la que había dado la espalda a Torgar, al desairar al rey Bruenor, y cubrir de reproches y sospechas a quienes habían trabado relación con este. Torgar pensaba que este no era el sólido, íntegro reino de sus antepasados. Esta no era una ciudad determinada a ejercer el liderazgo por medio del ejemplo. Esta era una ciudad en decadencia. Otra de tantas ciudades empeñadas en batir a sus rivales por medio del engaño y las malas artes, en absoluto interesadas en superarse y superar a los demás por medio de la noble competencia comercial.
justo antes de llegar a la puerta, en la que un par de enanos centinelas lo contemplaban con incredulidad, a pocos pasos de unos guardianes humanos que más bien lo examinaban con disgusto. Torgar se vio llamado por una voz familiar. «Te pido que no lo hagas», le rogó a Gratán, que se acercaba corriendo. «Y yo te pido que no trates de impedírmelo», replicó Torgar, con el gesto adusto. «Lo que aquí está en juego va mucho más allá de la simple marcha de un enano de la ciudad», arguyó el consejero. «Estoy seguro de que te das cuenta. Sabes muy bien que los tuyos tienen muy presente el paso que estás dando, que en la ciudad empiezan a correr rumores bastante inquietantes». Torgar se paró y clavó la mirada en el nervioso a Gratán. Tentado estaba de hacer un comentario punzante sobre el acento con que Gratán se expresaba, un acento que últimamente estaba bastante más próximo al de los humanos que al de los enanos. A Torgar le divertía que Gratán, el mediador, el político por excelencia, diese la impresión de expresarse con dos voces distintas. «A lo mejor ha llegado el momento de que los enanos de Mirabar empiecen a plantearse esas cuestiones que tanto te preocupan», sentenció Torgar. Gratán meneó su cabeza con escepticismo, se encogió de hombros, y emitió un suspiro. Torgar sostuvo su mirada durante un momento más, le dio la espalda, y atravesó la puerta a grandes zancadas, sin prestar atención a las miradas de los centinelas y la pequeña multitud de enanos y humanos que lo siguieron hasta detenerse en el mismo límite de la puerta. «Que Moradin te acompañe, Torgar Amerstriker», exclamó un espíritu valeroso. Otras voces gritaron palabras bastante menos amables. Torgar siguió caminando, dejando a sus espaldas el sol, que empezaba a ponerse. «Si será estúpido», masculló Jafar, el oficial al mando de los martillos, dirigiéndose a los guerreros que aguardaban a su lado montados en sus caballos, enjaezados para la batalla. Jafar y los suyos estaban ocultos tras unas grandes rocas, en lo alto de un cerro situado al noreste de la puerta oriental de Mirabar, la misma puerta que una figura solitaria acababa de cruzar antes de echar a andar, con porte orgulloso por el camino. Jafar y sus guerreros no estaban sorprendidos por el discurrir de las cosas. Aunque acababan de conocer lo de la marcha de Torgar, hacía días que estaban preparados para ello. Nada más enterarse de que Torgar había salido de la infraciudad para no volver, habían cruzado la puerta septentrional de la ciudad, sin llamar la atención, mientras todas las miradas estaban fijas en el enano, que se dirigía a la puerta oriental en solitario. Tras torcer por un atajo, habían llegado a esa posición elevada, donde llevaban un rato esperando. «Si de mí dependiera, lo mataría como a un perro, y dejaría su cuerpo en el camino, para que los buitres se dieran el gran festín», explicó Jafar a los demás. «Los traidores no merecen otra suerte. Por desgracia, el Marchion el Astul tiene la debilidad de ser demasiado magnánimo. En fin, habéis entendido lo que tenéis que hacer». A modo de respuesta, 3 de los jinetes miraron a su cuarto compañero, que enarbolaba una red de buenas dimensiones. «Dadle una oportunidad para rendirse». «Una, y nada más», indicó Jafar. Los 4 guerreros asintieron a sus palabras. «¿Cuándo, Jafar?», preguntó uno de ellos. «Paciencia», contestó el curtido oficial. «Esperemos a que se aleje de la muralla, a que ya nadie pueda verlo ni oírlo. No estamos aquí para desencadenar un motín. Nuestro propósito consiste en evitar que ese traidor pueda revelar los secretos de nuestra ciudad al enemigo». La determinación visible en los rostros de sus acompañantes convenció a Jafar de que los soldados por él escogidos se hacían cargo de la importancia de la operación. El pequeño destacamento dio alcance a Torgar un poco más tarde, cuando ya el crepúsculo se enseñoreaba de los cielos. El enano estaba sentado en una roca, ocupado en refregarse los doloridos pies y sacar las piedrecillas de sus zapatos. Cuando los 4 guerreros aparecieron de improviso, Torgar se levantó de un salto e hizo ademán de empuñar su gran hacha de combate. Al reconocer los rostros de los jinetes, volvió a sentarse en la roca, no sin mirarlos con la expresión desafiante. Los 4 guerreros lo rodearon con sus monturas curtidas en 1000 batallas, que resoplaban de excitación. Un momento después, Jafar apareció a lomos de su montura. Torgar soltó una risita sardónica. «Torgar Amerstriker», anunció Jafar. «Por decisión del Marchion el Astul Raurim, ha sido condenado al destierro de Mirabar». «Muy amable, pero ya me he desterrado yo mismo», replicó Torgar.
tu intención sigue siendo la de seguir al este, en dirección a Mithril y la corte del rey Bruenor Batleamer. La verdad, no creo que el rey Bruenor tenga tiempo ni ganas de recibirme, aunque si me lo pidiera, no tendría inconveniente. Expresara en tono entre indiferente y casual, su respuesta logró que la rabia reluciese en los rostros de los 5 jinetes. Circunstancia que parecía complacerlo en extremo. En tal caso, eres culpable de traición a la corona. Culpable. Se mofó Torgar. ¿Es que tenéis pensado declarar la guerra a Mithril? Sabes que son nuestros principales rivales. Eso no me convierte en traidor, por mucho que me dirija a Mithril. En espía, pues. Exclamó Jafar. Y mejor, será que te rindas de inmediato. Torgar lo miró en silencio durante un momento, sin mostrar emoción alguna, sin dar la menor pista sobre el modo en que se proponía reaccionar ante aquellas acusaciones. Su mirada se posó por un instante en la enorme hacha de combate que tenía a un lado. Los soldados de Mirabar no necesitaron más excusa. Los 2 guerreros situados a la izquierda de Torgar lo cubrieron con la gran red y, espoleando a sus monturas, cabalgaron a ambos lados del enano, a quien arrancaron de su asiento y arrastraron por el suelo pedregoso, envuelto en la recia malla. Torgar entró en una especie de frenesí y empezó a tirar y morder las cuerdas, esforzándose en liberarse, pero los otros 2 jinetes al momento bajaron de sus cabalgaduras y se le echaron encima enarbolándose en 2 garrotes imponentes. Torgar se revolvió en la red, lanzó patadas a diestro y siniestro, y hasta se las compuso para morder a uno de sus acosadores, pero su desventaja era patente. A garrotazo limpio, los guerreros lo dejaron medio inconsciente. Después sacaron su cuerpo de la red, y lo despojaron de su espléndida coraza plateada. Aguardemos a que la ciudad duerma antes de regresar, indicó Jafar a los suyos. He hecho las oportunas gestiones ante la orden del hacha, para que ningún enano monte guardia en la muralla esta noche. Aunque la cosa no terminaba de sorprenderla, a Sudra Stargleam se le cayó el alma a los pies al ver lo que sucedía. La Septrana estaba de pie en su balcón, disfrutando de la noche, y ocupada en cepillar sus largos cabellos negros, cuando reparó en unos ruidos que provenían de la puerta oriental de la ciudad, puerta que era perfectamente visible desde donde se encontraba. Después de que los portones fueran abiertos de golpe, en la ciudad entraron varios jinetes. Sudra reconoció a Jafar, quien lucía su característico yelmo con penacho de plumas. Aunque la oscuridad no le permitía ver bien, la Septrana no tardó en intuir la identidad de la figura diminuta y desastrada que avanzaba, con las manos encadenadas y amarradas a la cola del caballo, a la retaguardia. Aunque se mantuvo en silencio, Sudra no hizo nada por ocultarse cuando la pequeña comitiva pasó bajo el balcón en el que se encontraba. Caminando con paso dificultoso, firmemente amarrado, contusionado, asusado y vituperado por Jafar, Torgar Amerstriker terminó de cruzar la calle. Al desventurado ni siquiera lo habían dejado calzarse las botas. ¿Qué habéis hecho, el Astul, infeliz? Se preguntó Sudra con voz queda y estremecida. La Septrana comprendía que el Marchion acababa de cometer un error cuyas consecuencias podían ser pero que muy serias. El puño resonó en su puerta como el rayo convocado por un hechicero, despertando a Sudra de su sueño inquieto. Sudra se levantó del lecho y se dirigió a abrir la puerta por acto reflejo, medio dormida todavía. Al abrir, la Septrana se quedó de una pieza al encontrarse a Jafar, quien estaba tranquilamente apoyado en la pared que había frente a la puerta de su apartamento. Cuando los ojos del hombre recorrieron su cuerpo de pies a cabeza, Sudra reparó en que aquella cálida noche de verano apenas iba vestida con un ligero camisón de seda que distaba de cubrir sus formas por entero. Sudra cerró la puerta unos centímetros para esconderse un poco tras ella. A través del resquicio, su mirada se fijó en el martillo, quien le estaba sonriendo con descaro. Señora, dijo Jafar, llevándose 2 dedos a su yelmo iluminado por la antorcha que había en el corredor. ¿Qué hora es?, demandó ella. Aún falta mucho para el amanecer. En tal caso, ¿qué quieres?, preguntó Sudra. Me sorprende que os hayáis retirado a dormir, señora, repuso él, con falso aire de inocencia. Hace poco os vi, bien despierta, en el balcón. Ya por completo despierta. Sudra al momento recordó el penoso espectáculo que le había sido dado contemplar poco antes. Todo empezaba a cobrar sentido.
Me retiré poco después. Me atrevo a suponer que un tanto curiosa por lo sucedido. Eso es cosa mía, Jafar, contestó ella con tono cortante, deseosa de poner al otro en su sitio. ¿Hay alguna razón que os lleve a molestarme a estas horas? ¿Se ha producido alguna emergencia que tenga que ver con el Marchion? Porque si no es así, señora, me gustaría que habláramos sobre lo que visteis desde el balcón, dijo Jafar con tranquilidad, sin mostrarse intimidado por el tono de su interlocutora. ¿Y quién ha dicho que yo viera algo? Eso es justamente lo que quería oír. Y lo que me gustaría seguir oyendo en el futuro. Los azules ojos de Sudra se abrieron al máximo. Mi querido Jafar, ¿es que estás amenazando a la Septrana de Mirabar? Solo os estoy pidiendo que recapacitéis y obréis con sensatez, respondió el martillo, sin amilanarse. El traidor Torgar ha sido arrestado por orden expresa del Marchion. Un arresto efectuado de forma brutal. Por otra parte, nada de eso. Torgar se rindió a nuestra autoridad, sin oponer la menor resistencia, adujo Jafar. Sudra ni por un momento se lo creyó. La Septrana conocía lo bastante bien a Jafar y sus 4 martillos para saber que, cuando estaban en superioridad numérica, nunca desestimaban la ocasión de recurrir a la violencia. Señora, Torgar ha sido devuelto a Mirabar al amparo de la noche por razones muy poderosas. Estoy seguro de que sabréis comprender que se trata de un asunto delicado en extremo. Pues claro. A ningún enano de Mirabar, aunque esté en desacuerdo con Torgar, le gustará saber que el curtido Amerstricker ha vuelto a la ciudad por la fuerza, y cargado de cadenas, respondió ella. Jafar hizo caso omiso del sarcasmo perceptible en la voz de Sudra. Exacto. El martillo esbozó una sonrisa maliciosa, y agregó. Está claro que podríamos haberlo muerto y abandonado en la espesura, en algún paraje en el que su cuerpo jamás sería encontrado. Imagino que lo entenderéis. Como imagino que entenderéis que vuestro silencio reviste una importancia extrema. ¿Seríais capaces de hacer una cosa así sin que os remordiera la conciencia? Señora, yo soy un guerrero, y mi misión consiste en proteger al Marchion de Mirabar por los medios que sean, respondió Jafar con la misma sonrisa tórcida. Por los demás, confío plenamente en que sabréis guardar silencio. Sudra lo miró fijamente, sin contestar. Por fin, al advertir que no iba a sacarle ninguna otra respuesta a la Septrana, Jafar volvió a llevar 2 dedos a su yelmo de combate, y se alejó por el pasillo. Sudra Stargleam cerró la puerta. Sobresaltada, volvió su rostro hacia el balcón, y apoyó la espalda en la puerta. La Septrana se frotó los ojos con incredulidad, y meditó sobre los excepcionales acontecimientos de aquella noche. ¿Qué habéis hecho, el Astul, infeliz? Dijo por fin con voz queda. En la habitación vecina, otros labios acababan de formular la misma pregunta. Namfoodle, el alquimista, llevaba muchos años en Mirabar, pero siempre había tratado de mantenerse al margen de las querellas políticas de la ciudad. Namfoodle era un alquimista, un estudioso, un gnomo con cierto talento para la magia y la ilusión, pero no pasaba de ahí. Pero en modo alguno, se sentía ajeno a los acontecimientos precipitados por la visita del legendario señor de Mitrilaj, a quien Namfoodle hubiera querido conocer personalmente. Al oír que un puño llamaba a la puerta de Sudra, Namfoodle erróneamente pensó que era a él a quien buscaban. Tras levantarse de la cama y correr con intención de abrirla, al llegar junto a la puerta, oyó las voces de Sudra y Jafar. En el acto, comprendió que era su vecina la que tenía visita. Namfoodle no se perdió una sola palabra de la conversación. Torgar Amerstricker, uno de los enanos más respetados de Mirabar, cuya familia llevaba siglos al servicio del Marchion, había sido brutalmente apresado en el camino, y devuelto a la ciudad cargado de cadenas. Namfoodle se estremeció. Desde que el rey Bruenor Batleamer se había presentado a las puertas de la ciudad, las cosas no habían hecho más que complicarse. Namfoodle intuía que todo aquello iba a acabar mal. Y aunque el gnomo se había jurado mantenerse alejado de todo cuanto oliera a política, y limitarse a seguir con sus experimentos, y llevarse las recompensas oportunas, al día siguiente, fue a visitar a un amigo. Al consejero Agratanardamer no le gustó enterarse de lo que el gnomo le reveló. No le gustó en lo más mínimo. Lo sé todo, anunció Agratana Sudra tan pronto como ésta le abrió la puerta aquella mañana. Después de escuchar a Namfoodle,
El enano se decía que era fundamental hablar con la Septrana cuanto antes. ¿Qué sabes? Lo mismo que tú. Que cierto enano descontento anoche, fue maltratado por los martillos, y devuelto a Mirabar cargado de cadenas. ¿Sabes quién estaba al frente de ese destacamento de martillos? Jafar. Maldito sea su nombre, exclamó Agratán. La animosidad perceptible en dicha respuesta no dejó de sorprender a Sudra, quien jamás había oído a Agratán referirse a ningún martillo en particular. Te recuerdo que Jafar y los demás martillos no hacían, sino cumplir las órdenes de Astul Raurin, comentó ella. El Marchion está jugando con fuego, sentenció el enano, con un punto de rabia en la voz. Sudra también veía las cosas de esa forma, hasta cierto punto. Al tiempo que entendía la frustración y los miedos de Agratán, asimismo comprendía que el Astul se negase a permitir que Torgar hiciera de su capa un sayo, y se marchase tranquilamente de la ciudad. Perfecto conocedor de las defensas de Mirabar, Torgar también estaba al corriente de la capacidad productiva y los recursos minerales de la ciudad. Aunque la Septrana no creía en la posibilidad de una guerra entre Mithril y Mirabar, nunca había que descartar ninguna posibilidad. Me temo que el Astul pensó que no tenía elección, adujo Sudra. Y en todo caso, es una suerte que no osarán zanjar el asunto matando a Torgar. Sus palabras no tuvieron el efecto previsto. En lugar de calmar un poco a Agratán, la simple mención de tan diabólica posibilidad provocó que el enano apretase los dientes y la fulminase con la mirada. Al cabo, Agratán respiró con fuerza, e hizo visibles esfuerzos por calmarse. El Astul quizá habría hecho mejor en ordenar que le dieran muerte, repuso por fin. Esta vez fue Soudra quien se lo quedó mirando con los ojos muy abiertos. A los enanos de Mirabar les hará muy poca gracia saber que Torgar se encuentra aquí, prisionero en su propia ciudad. Y está claro que, tarde o temprano, acabarán por saberlo. ¿Tienes idea de dónde se encuentra? Yo esperaba que tú lo supieras. Sudra se encogió de hombros. Quizás sea conveniente que hablemos los dos con el Astul. Sudra Stargleam no se opuso a la propuesta, y eso que intuía que la entrevista no sería demasiado útil para resolver la situación. A ojos del Astul, Torgar Amerstricker se había comportado de un modo más que dudoso, próximo a la traición, y Sudra tenía serias dudas de que el enano fuera a verse libre de su encierro en un futuro próximo. La Septrana acompañó a Agratán al palacio del Marchion. Al entrar en la sala del trono, reparó en la ausencia de los guardianes y sirvientes que solían estar junto a el Astul en todo momento. Al Marchion solo lo acompañaban los 4 martillos de rigor, que seguían guardando su acostumbrada formación detrás del trono. Sudra también advirtió la mirada que Jafar le dedicó nada más verla, una mirada sugerente y descarada que incomodaba a la Septrana. ¿Se puede saber qué queréis? Quiso saber el Astul de buenas a primeras, sin detenerse en saludos formales. Me espera una dura jornada, y no tengo tiempo para menudencias. Queremos hablar del encarcelamiento de Torgar Amerstricker. Marchion contestó a Agratán sin ambajes. Torgar del Sun Amerstricker, subrayó el enano. Vuestro amigo está recibiendo un trato más que correcto, respondió el Astul. Y lo seguirá recibiendo mientras no plantee problemas. Advirtiendo la expresión escéptica de Sudra, el Marchion añadió. Por los demás, he dejado muy claro que exijo completa discreción en lo tocante a este asunto. Sus ojos estaban fijos en la Septrana. No ha sido ella quien me lo ha dicho, intervino Agratán. ¿Quién ha sido, entonces? Eso carece de importancia, respondió el enano. En todo caso, si lo que queréis es envolver este asunto en un velo de silencio, me temo os resultará tan difícil como impedir que el agua se os escape entre los dedos de vuestra mano. Irritado por la respuesta, el Astul volvió su rostro hacia Jafar, quien se limitó a encogerse de hombros. La cuestión es importante, Marchion, insistió Agratán. Torgar no es un ciudadano del montón. Mejor dicho, Torgar ya no es ciudadano de Mirabar. Y punto, corrigió el Astul. Él mismo lo ha querido así. Es mi responsabilidad garantizar la seguridad de Mirabar, razón por la que me he visto obligado a tomar medidas tajantes. Torgar está encarcelado, y seguirá estándolo, hasta que abjure de su postura, y haga público arrepentimiento de su ridículo proyecto de trasladarse a Mithril. Comillas angulares derechas, no hay nada más que discutir, consejero, añadió el Astul antes de que Agratán pudiera responder.
Agratan volvió su mirada hacia Sudra en busca de apoyo, pero la Septrana se encogió de hombros, e hizo un ligero gesto de negación con la cabeza. Así estaban las cosas. Saltaba a la vista que el Marchion el Astul consideraba a Mithril una ciudad enemiga, y se diría que todos sus actos estaban encaminados a conseguir que dicha consideración acabara transformándose en realidad. Tanto Agratan como Sudra esperaban que el Astul recapacitase y se diese cuenta de las implicaciones de su decisión, pues ambos temían la reacción que la noticia del encarcelamiento de Torgar pudiera provocar en la ciudad. Sudra Starlean se dijo que el Marchion estaba jugando con fuego,